Jesus é o Senhor. Bom dia, irmãos e irmãs, irmão Pedro, Amir, irmão André. Ó Senhor Jesus. Amém. Good morning. Bem-vindo todos a mais uma live do PAC. Ó Senhor Jesus. Amén. Jesús es el Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, hermano Pedro, hermano Amir y Andrés. Oh Señor Jesús. Bienvenidos a todos a una live del PAX más. Oh Señor Jesús, estamos viviendo la vida de la iglesia en resurrección. Estamos aquí hoy con nuestros adolescentes en la casa de adolescente integral de la iglesia en San Pablo. Aleluya. También con muchos hermanos que pasaron por el perfeccionamiento del PAC en esta semana. Muchas regiones, no va a dar tiempo para hablar, pero la palabra, hermanos, ha sido muy rica lo que estamos disfrutando. Estamos siendo conducidos a la gloria. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Hoy estamos siendo insertos en Dios. Estamos viviendo la unidad orgánica en vida, siendo gobernados en vida por la vida de Dios que la palabra profética nos dio. Señor Jesús, entonces, hermanos, hemos disfrutado tanto de esta palabra, viviendo algo sobrenatural. Oh Señor Jesús, y la ley del PAC es para que los hermanos puedan conocer un poco más las dimensiones del amor de Cristo que el Señor produjo por medio de la iglesia, por medio de esa esfera, que las herramientas que el Señor nos consigue dar por medio de las experiencias. A través de esas herramientas, el Señor tiene su gobierno que viene por medio de la palabra profética. Entonces, Felipe va a hacer una oración para que el Señor nos bendiga en esta live, en esta comunión maravillosa encima de la palabra, en base a la palabra profética. Alabado sea tu nombre, Señor, por la vida del hermano Pedro, por las herramientas que el Señor nos dio. Oh, Señor Jesús, gracias porque la palabra que el Señor nos da nos lava, nos santifica y nos une a Dios. Señor Jesús, somos conectados por medio de esta palabra, Señor. Nos une en toda la tierra. Oh, Señor Jesús, por eso bendiga esta live, bendiga cada región en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los hermanos que van a compartir. Amén. Yo tuve la experiencia en esto. Soy Ana Luisa de Palmas Tocantins. Tuve una experiencia en estos días de pasar por este perfeccionamiento en el PAC. Y las veces que salí con mi equipo, tuve la experiencia de confiar totalmente en el Señor, de compañerismo con el equipo. Salí yo con otra hermana y la otra hermana que no estaba acostumbrada a hacer comportaje. Tuvimos que disminuir un poco el ritmo para que podamos acompañar a ella. Conversando, ella se sintió más abierta para compartir, para hablar su dificultad y percibimos que no estamos solos. Nos sentimos muy tocados cuando ella se abrió y a partir de ahí empezamos a abordar juntas, uno al lado de la otra, haciendo inversión juntas todo el tiempo. Así pudimos conseguir fluir todo el equipo. Y tuve una experiencia también hizo la transcripción de la inmersión Kids. Entonces mi equipo habló. Voy a orar por las personas con la inmersión Kids. Ahí yo comencé a orar por las personas. Pudieron el punto 6, el punto 7. Después de orar mucho, las personas solo pidieron esos puntos. Y el punto 5 también me pidieron. La palabra me lava, me santifica y me lleva a Dios. Algo así. Yo me acuerdo que había transcrito la inmersión y no había atendido el punto 5. Y ese punto es muy rico. Y a partir de ahí comencé a fluir porque toqué en un punto que no había percibido. Solo las personas que reciben la oración, no, nosotros también que oramos somos lavados.
Había una experiencia que oré por una mujer que estaba pasando por una dificultad. Su, su casa tenía problemas y el semblante de ella cambió luego de orar. Se quedó con el kit y es muy bueno eso porque las personas precisan, necesitan cambiar el destino de la persona en una oración. Oh Señor Jesús. Amén. Yo soy Ana de Palma, soy capitana, formo parte del equipo de capitanes. Quedo muy alentado sobre el encargo de los capitanes ir al PAC. Eso es lo que mueva nuestro corazón de ser como ese rayo láser para apresurar la venida del Señor. Y una de las cosas que más me tocó es que no sabía saber inmersión refinada. Aquí probamos en el PAC eso, entramos en la palabra y una cosa que gané en la calle es que la palabra primero tiene que entrar en mi corazón para que ellas también puedan recibir eso, para que cuando yo les abordo, ellas puedan ver que tengo un gobierno en vida. El Señor quiere restaurar ese gobierno en nuestra vida. Entonces, cuando yo soy gobernado por esa vida, las personas también son alcanzadas. Teníamos un cierto concepto de abordar cierto tipo de personas en la inmersión. Cuando nosotros nos tenemos en alta estima, no podemos amar al Señor ni a las personas. En el punto 2 dice de vaciarse. Señor, yo me quiero vaciar, quiero tomar la forma de siervo, amar las personas. En el colportaje quiero disfrutar la comunión con las personas también. Y ahí fui abordando y hemos probado lo sobrenatural. Cuando tocamos en la palabra con realidad, el Señor nos da experiencia. Ahí, antes de tener experiencia, cambiamos el punto de actuación. Y ahí quedé muy trabada porque estaba con mucha vergüenza de abordar. Entonces oré al Señor, Señor, me perdone. Estoy con tantos conceptos. Ahí mi líder dice, aborda a esa persona. Señor Jesús, comencé a estar nerviosa. Vaya. Cuando nosotros obedecemos la voz de comando, el Señor nos bendice. Cuando yo iba, ella vino a mi encuentro. ¿Puedo orar por usted? Oh, estoy con mucha prisa, moza, joven, pero yo llevé un no ahora de una persona muy conocida, entonces yo ahora voy a abordar a todas las personas. Salí muy feliz, alentada. Eso es lo que más me alentó. Esto que quedé tan feliz abordando a todos. ¿Puedo orar por usted? No, yo salía aún más feliz. Entonces, cuando abordé a una familia, tenía 3 personas. La esposa de ese joven comenzó a llorar porque tocó en la palabra cuando lloré por ella. Y ahí cada uno se quedó con un kit y eso me alentó tanto que, yo quiero conocer más sobre este proyecto. Yo, yo presenté la página del Instagram del instituto y ahora ellos nos están acompañando. Entonces, la palabra del Señor es la que hace la obra. El hombre no tiene capacidad, es solo por medio de la palabra. Amén. Soy Amanda. Voy a compartir mi experiencia de ayer. Estaba bien cansada durante la semana y yo pedí al Señor experiencia nueva. Quería disfrutar la palabra con realidad, quería depender de la palabra totalmente, porque en el momento que más nos usa es cuando no tenemos fuerza, no tenemos capacidad, porque dependeremos totalmente del Señor. Y yo salí con eso, con ese corazón abordando a las personas. Cuando llegué a un momento que ya estaba bien cansada y fui para un lugar de alimentación, yo fui para ese lugar. Yo quiero tener una nueva experiencia, le pedí al Señor, estoy cansada, pero quiero ver el poder de la palabra operando. Salí con un corazón de no solo llevar la palabra a las personas, como también trabaja en mí volver algo real, de un sentimiento de disfrutar la palabra. Cuando estaba abordando, solo un joven estaba en la mesa. ¿A qué voy a abordar a él? Es un hombre solo, pero voy a abordar. Cuando estaba orando por él, eh, cuando abro mis ojos, había un montón de personas alrededor. ¿De dónde salieron tantas personas? A veces en nuestro concepto no queremos abordar esas personas así grandes, pero el Señor nos lleva así a abordar. Ellos quedaron tan interesados con la palabra. Ellos, el punto de la inmersión, Kit estuvo orando.
y más práctica. Entonces estaba orando del punto de la inmersión. Entonces vi al Señor haciendo la obra. Entonces ser simple y abordando a las personas dependiendo de la palabra. Yo le dije al Señor que quería tener una experiencia de volver sin los kits en la bolsa. Ya estaba cansada, ya estaba tarde, no quería abordar. Y un punto de la experiencia que abordé, ellos quedaron tan alentados con la palabra que ellos llevaron todos los kits de mi bolsa. Quiero bendecir también a otras personas con esta palabra, mi madre, mi familia. Ellos no son de San Pablo, son del litoral, vinieron para un curso y el Señor terminó alcanzándoles a ellos con la palabra que cambia las vidas. Una experiencia, depender de la palabra, aunque no tengas capacidad, pero depender de la palabra totalmente, aun estando cansado, salga con ese corazón que el Señor hará la obra. Amén. Me ayudó mucho a ser simple, obedecer y practicar la palabra. Y también algo que gané mucho en una de las experiencias que tuve fue que la palabra nos santifica, nos limpia y nos está conduciendo a la gloria. Y también pude ver cómo los jóvenes, no solamente en nuestro medio, Dios está levantando, sino también hay jóvenes cristianos. Tuve una experiencia en un patio de comida, abordé un grupo de jóvenes y hicimos inmersión con ellos, grito de guerra. Ellos quedaron muy animados, muy alegres, y una de ellas dijo que no tenía cómo conducir a mis hermanos para poder evangelizar. Lo que usted trajo, esa porción de la palabra, me animó, me confirmó para avanzar. Adquirieron 2 kits, entonces Dios nos está usando a nosotros, hermanos, también para llevar esa palabra profética a otras personas. Jesús es el Señor. Amém, irmãos? Meu nome é Daniel, eu sou da Casa de Adolescentes em Milford, Massachusetts, Estados Unidos. Tive uma experiência muito boa, né? Eu, quarta-feira, não, quinta, saí na rua, né? E eu tava mal, tava doente, tava me sentindo com muita dor. Eu não queria estar na rua, né? E na minha mente humana eu falei, hoje é o dia que Amén, hermanos. nada, né? Senhor Jesus, Yo, o Senhor me deu uma experiência yo soy de la Cosa de Adolescentes no início de do Massachusetts, teve um una momento experiencia muy que buena. falou que a igreja de El Filadélfia día jueves salí a la calle, capacidade humana, mas no poder da estaba palavra do mal, Senhor. con mucho Tive a dolor, experiência de entender estaba que essa enfermo. quinta, o Senhor ele veio me dar Hoy dije, eu hoy es el comecei día a que no va a obedecer producirse de maneira nada, pero el inabordada. Señor hace todas las Comecei a cosas ser diferentes en medio de la semana. abençoando e El abençoando. punto de la Cada inmersión pessoa e pessoas levavam dice que la livros, iglesia en Filadelfia levavam no várias confía en su experiências. capacidad humana, E no sino final do dia desde la comecei palabra del a Señor. depois de ter Tuvo uma la experiência oportunidad de entender profética, eso. né? E não Yo querendo comencé a obedecer, abordar a las o personas Senhor sin querer, porque no direcionou quería, e sino por começou a dar obediencia. certo. Mas A não la deu persona fue certo porque a pensando, palavra bendiciendo, não abordaba a estava las personas. Irmãos, vamos Y las compartilhar personas a palavra. llevaban un libro y ofrendaban para otras. Y al final del día yo pude tener la experiencia de completar la meta. Y no de completarla por mí, sino que el Señor hizo por mí. Ese día no era para que se produzca buenos resultados, pero se produjo porque la palabra hace la obra. Vamos a confiar en la palabra de que tuve la experiencia de no confiar de nuestra capacidad, sino que el Señor hace todo. Amén. Señor Jesús, amén, hermano. Mi nombre es Isaac, estoy sirviendo en el PAC. Quería contar solo 2 experiencias rápidas. En medio de la semana, hubo un día que estábamos teniendo comunión en la casa del PAC y cuando los hermanos fueron a llamar a los equipos, un joven que abordé 3 meses atrás postó una foto de un evento en San Pablo. Yo mandé un mensaje. Buen día, hermano, ¿todo bien? Ese evento va a ser pago. Queríamos evangelizar allí. Él dijo, es pago, sí, pero si tú quieres, yo te pago para que tú puedas entrar. ¿Usted más cuánto? Yo más 3. Está bien. Voy a hacer la inscripción por el site y mando el Pix para que puedan entrar. Yo mandé y cuando llegamos allá, él envió el valor y pudimos entrar en el evento 2 días. Mandé un mensaje para él agradeciendo que yo pueda continuar bendiciendo. El Señor tiene inversores del reino que quieren invertir en el reino, en las misiones. Y ayer yo quería la experiencia que tuvimos en el equipo, la inversión hablaba de humillarnos. Cuando yo era pequeño, mis padres me enseñaban, tenían el CD del Buen Depósito, eran versículos bíblicos. Y la inversión de ayer, punto 4,
en los versículos que mi padre me enseñaron, 1 Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en el tiempo oportuno. Entonces comenzamos a abordar uno a otro la experiencia que sea en la unidad. Y cuando llegó a las 7 de la noche, por cuestión de tiempo, ya no podíamos avanzar mucho más. Y el hermano Daniel, que estaba junto, él dijo a nuestro líder, yo me quiero humillar. ¿Tú quieres humillarse? Sí. Yo también quiero, dije. Entonces se arrodilló y comenzó a orar. Humillarse para el Señor, mostrando que no es por nuestra capacidad. Y durante todo el camino, el trayecto que estábamos yendo a otro lugar, yo fui inculcando ese versículo. Señor, me quiero humillar. Señor, pueda exaltarnos en algún día. El primer abordaje que hacemos después de eso, 5 amigos que fueron abordados, cada uno lleva un kit. Ofrendan un valor de 16 kits en total. Y cuando fuimos a ver, ese joven que ofrendó, él era uno que ya ofrendó hace un mes atrás en 4 cuotas y ahora lo hizo por 5. Entonces hay inversores en las calles. Eso es lo que está en el corazón de esos inversores del reino. Oh Señor Jesús, amén. Señor Jesús, amén. Buenos días, hermano. Yo me llamo Wesley, tengo 17 años. Hago parte de la Casa Adolescente Integral de San Pablo. Ayer y salimos a hacer comportaje en Osasco y tuve una experiencia personal muy buena. Últimamente estaba depresivo, no teniendo alegría en el comportaje. Yo dije al Señor, sembrando no quiero disfrutar, y salí con ese sentimiento. Llegamos a un shopping, fuimos zigzagueando, entrando de tienda en tienda, y el primer matrimonio que abordé fueron muy tocados por el punto 4, lavar los pies uno de los otros para humillarnos, y comencé a liberar un poco más de esa vida, porque un día antes hicimos eso de manera práctica. Los capitanes tomaron los baldes con agua, uno va a lavar el pie del otro, a los adolescentes. Entonces fue algo gracioso, pero en la cuestión de la vida era para humillarnos y hacer esto por amor, porque Jesús cuando hizo eso con los discípulos no estaban satisfechos, Él hizo eso por amor. Y este ejemplo que nos dejó y haciendo pasar los kits para ese matrimonio, quedaron muy tocados, lloraron. Y yo dije, al final, Dios te bendiga, porque eran de Bolivia. Fue una experiencia muy rica de liviandad. Luego fuimos a la casa de adolescentes. Impresionantemente, esto para mí, eso me toca de verdad para ir para otros lugares por ser presionado, pero estaba tan liviano que no dejé que me sacuda, que me sucumba. En momentos ya había pasado 5 libros, pero lo que quería decir es que la vida consiguió gobernarme en ese día. Mi nombre es Emanuela, soy de la Casa Adolescente de San Pablo. Ayer hice colportaje, estaba ya al final del día, entonces yo estaba en las calles, eh, fui para un auto y fui con fe. Cuando le abordé, leí el punto 3 a él, oré, compartí ese punto que habla que Dios nos quiere introducir en la gloria, pero Él primeramente quiere llevarnos a un proceso de santificación por la palabra. La palabra nos tiene que lavar, sacar todo nuestro viejo hombre. Y cuando compartí ese sentimiento con ese joven, o lo que realmente compartiste conmigo, es algo que yo estoy pasando. Mi vida está un desierto, un desierto. Esto, lo que tú realmente hablaste, la palabra necesita lavarme. Tengo muchas cosas en mi corazón. Yo necesito disfrutar de esta palabra. Necesito realmente tocar más en la palabra. Necesito de esta palabra. Entonces presenté el kit para él. Él dijo, opa, sí, yo voy a llevar, voy a leer con seguridad y disfrutar esta palabra. Voy a
sumergirme en esta palabra. Yo quedé muy feliz con eso. Después había compartido que él quería también predicar el evangelio. Entonces le dije, Amém. Senhor entonces, Jesus. ¿quieres hacer una locura? Ven a Glória, nós predicar não somos conmigo. desse mundo. Sí, yo quería Por isso mucho, nós pero podemos tengo muy através poco da tiempo, tengo palavra que hacer un e ser viaje, governo em vida. pero Agora quero gusté mucho cumprimentar de os esa irmãos que estão experiencia. lá Amén. no outro lado da América do Sul. Senhor Jesus, Davi Maestre. Amén. Aleluia. Señor Jesús, aleluya. Hermanos, no somos de este mundo. Por eso podemos experimentar eso a través de la palabra, ese gobierno en vida. Ahora quiero invitar a los hermanos que están del otro lado de América del Sur, Jesús es el Señor, amados David hermanos, Maestre. amado hermano Pedro, amados hermanos en toda Teja. El Señor está haciendo milagres por medio de la palabra profética. Faz 3 meses na conferencia en Chile. Señor Jesús, Jesús es el Señor, amados hermanos, Centroamérica. amado hermano Pedro, en toda tierra, toda la tierra, el Señor está haciendo milagros por medio de la palabra profética. Hace 3 meses de la conferencia en Chile, el Señor dio una comisión para entrar en América Central. Y después de eso, ya hemos sembrado más de 4.000 libros. Señor Jesús, el Señor está haciendo muchos milagros, hermanos. Ha llegado frutos nuevos. Tenemos casa de adolescentes. Jesús es el Señor. Vamos a pasar a unos testimonios ahora. Conhecer a vida da igreja, feito a minha vida. Cuando estaba de vacaciones recibí el llamado del Señor para ir al CEPEP. Amén. Isso. Quando eu estava de férias, eu recebi o chamado do Senhor para ir ao CEAP. Eso fue en abril. Y yo fui para el CEPEP y cuando estaba allá, el Señor cambió muchas cosas en mi vida. Regresé a mi país, pero no para trabajar para este mundo. Regresé como un misionero de Jesucristo. Amém. Eu fui para o CEAP, lá na Colômbia, e aí voltei para ser um missionário. E o Senhor tem mudado muitas coisas na minha vida. Amén. Ayer tuve una experiencia en el centro comercial. El Señor me mostró de que Él no usa mi capacidad, que Él no necesita de mi capacidad. Yo estaba muy cansado físicamente y me senté. Ontem eu teve uma experiência muito grande aí no shopping. O Senhor me mostrou que Ele não usa a minha força natural. Yo me senté a descansar, lo que normalmente hago. Pero yo veía a mis compañeros que aunque ellos se sentían cansados, ellos no se detenían. Ellos seguían abordando a las personas por amor. Eu estava muito cansado, me sentei, mas olhava para meus companheiros que eles não paravam. Y yo seguía abordando a las personas, me paré, me encorajé a verlos a ellos, me paré y seguí abordando, recibía no, algunos recibían la oración, mas no llevaban el kit. Y entonces vi a un señor en una mesa, me senté. Eu então comecei a abordar todas as pessoas e aí olhei um senhor numa mesa, me sentei com ele. Le compartí el punto 4 de la inmersión del día viernes, donde hablaba de que es la palabra la que nos purifica, la que nos limpia. Es la palabra la que nos hace mantenernos firmes. Compartilhei com ele o ponto 4 da sexta-feira, onde o Senhor falava que é a palavra que nos purifica e nos limpa. Yo le pedí a él que qué dirección había ganado con lo que le leí. Él me compartió y entonces lloré por él con ese punto. Eu perguntei para ele que direção o Senhor dava para ele com esse ponto. E aí eu orei por ele. Oré de que él pudiera tener aprecio por la palabra, porque es la palabra del Señor la que nos purifica. Ahí le presenté el kit y él me hizo la pregunta, ¿de dónde eres y qué hacen aquí? Então, eu orei por ele, apresentei o projeto e ele me perguntou, de onde você e que faz aqui? Yo le dije, somos misioneros, estamos predicando el evangelio del reino y presentando estos kits que traen la palabra del Señor. Então, falei do missionário, estamos levando esses livros de vida e estamos levando a palavra do Senhor. Ahí él me preguntó, ¿dónde queda la iglesia aquí en Ciudad de Panamá?
y yo le di la dirección de dónde quedaba, tanto en Ciudad de David, Chiriquí, y aquí en Juan Díaz, Ciudad Radial. Então eu falei onde que a gente tem um local de reuniões. Amén. Y mientras yo escribía el número de contacto y la dirección del local, él estaba sacando algo de su bolsillo. Quando eu estava escrevendo o endereço, ele estava tirando alguma coisa do seu bolso. Y él dijo, esto es para la obra. Ahí en el momento, él llevó el kit y ofrendó para 5 más. Nessa hora, ele abençoou o projeto, levou um kit e ofertou para 5 mais. Amén. Aleluia! Amén, hermanos. Mi nombre es Dairon, soy un colportor de Colombia y estoy sirviendo aquí en la Casa de Colportores en Panamá. Amém, irmãos. Eu sou o comportor da Colômbia, estou servindo aqui na Casa de Comportores em Panamá. Ayer estaba disfrutando mucho el punto 3 de la inmersión, donde dice que Dios quiere llevarnos a la gloria, que es el mismo. Ontem estava desfrutando o ponto 3 da imersão, onde o Senhor nos fala que Deus nos quer levar à la glória. Amém. Amén. Pero para hacerlo, primero debemos pasar por el proceso de santificación en la verdad. La palabra que nos santifica también nos lava, trabajando para insertarnos en Dios. Amém. Para isso, Ele quer nos lavar com a palavra, por esse processo de santificação. Amén. Esta palabra yo se la estaba compartiendo a las personas y tuve una experiencia con una mujer. Eu estava compartilhando isso com as pessoas, teve uma experiência com uma senhora. Ella estaba sentada con un niño y yo la abordé. No le había visto el rostro, estaba de espaldas. Ela estava sentada com uma criança e eu não tinha visto o seu rosto, a sua face, né? Amén. Luego la abordé y ella estaba insegura, me hizo varias preguntas, pero al final ella terminó aceptando la oración. Eu abordei ela tinha um pouco de insegurança, mas no final ela recebeu a oração. Amén. Luego le compartí la palabra y oré por ella. Después de eso, ella abrió su corazón conmigo. Aí eu compartilhei a palavra e ela depois abriu seu coração para mim. Amén. Ella fue tocada por esa palabra que yo le compartí. Me contó una situación y me dijo, yo necesito que sigas orando por mí y una petición especial que me dio. Então, eu orei com ela, compartilhei a palavra e ela me falou que eu preciso. Luego yo tomé su contacto. Ella pudo llevar el proyecto y quedó muy abierta para ser cuidada. Aí eu peguei o contato dela, ela ficou muito aberta para seguir sendo cuidada. Aleluia! Amén. Entonces yo pude ganar de este punto, hermano, que debemos amar y apreciar la palabra, porque el Señor es por medio de esa herramienta que nos está santificando para poder introducirnos en Dios mismo, que es la gloria. Aleluia, eu ganhei com essa experiência. O Senhor nos está purificando para nos inserir na glória. Amén. Amém. Amém, amém, hermanos. Meu nome é Jacobo, faço parte da equipe do BAC Colômbia. Estou servindo na Casa de Colportores no Panamá. Amém. Ontem eu estava fazendo colportagem no shopping, pedindo para o Senhor experiência. Eu tinha pouco tempo, né? Só que eu já confiava no Senhor. Sabia que a minha meta já estava batida. Mi nombre es Jacobo, hago parte del PAC de Colombia y estoy sirviendo en la Casa de Colportores en Panamá. Estuve haciendo comportaje en un shopping. Ya confiaba en el Señor, sabía que mi meta ya estaba alcanzada cuando abordaba a las personas enfocando en la palabra. Tuve una experiencia, estaba en una comunicación con una hermana, estaba hablando con ella y en eso un hombre pasa a mi lado. El Señor me dijo que le aborde a ese hombre que pasaba. Yo me volví, abordé él. Él aceptó con un corazón muy abierto. Compartí el punto 4 de la inmersión. Yo hablaba esto con las personas, que tenemos que tener un corazón de siervo.
no buscar ser servido, esa sino palabra servir a las que él acaba personas. de Él hablar dijo, era una palabra que él venía es del un Señor. líder de una Yo estaba congregación. necesitando cómo aprender a liderar, cómo aprender a ser un líder. Y él me dijo, la mejor manera de ser un líder es sirviendo a los demás. Con nuestro ejemplo, las personas van ganando. Ahí él enseguida me dijo, gracias por la oración. Yo ni siquiera había orado por él, todavía no había podido orar por él. Enseguida le presenté el proyecto. Cuando él vio el kit, él enseguida me dijo, ¿cuál es el valor? Yo le pasé encargo, le pasé visión de que la orden era conquistar Centroamérica y Panamá para el Señor. Que él pudiera ser parte de aquellos que cooperan con la expansión del Evangelio en todo el mundo, todo Centroamérica. Que pudiera ofrendar lo que Dios pusiera en su corazón. De ahí, él me devolvió el kit, me dijo que iba a hacer la ofrenda, pero que no iba a llevar el libro porque que ya era cristiano. Ahí yo le dije que no, que si él no llevaba el libro, no iba a aceptar la ofrenda, porque nosotros estamos haciendo eso por amor, no cobrando por oraciones. Cuando él escuchó eso, él enseguida agarró el kit y me pidió para poder transferir una cuenta para hacer una transferencia. Yo no había visto cuánto le había mandado. Cuando iba a tomar foto de la transferencia, pude ver de que le había ofrendado el valor de 14 kits. Hey, y lo último que él dijo fue que debemos seguir la dirección del Espíritu, no parar de abordar, no estar mirando a las personas, porque el Señor quiere hablar con cada una de las personas y nosotros somos aquellos que llevan ese mensaje. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Por causa do tempo, vamos terminar aqui com essas testemunhas duas irmãs e de Panamá. Amém. Amén, amén, hermanos. Mi nombre es Aide y soy de aquí de Panamá y estoy sirviendo en Casa de Adolescente. Amén. Amém, meu nome é Aide. Eu sou daqui de Panamá, estou servindo em casa de Por causa del adolescentes. tiempo, vamos a terminar acá con las hermanas de Panamá. Sí, mi experiencia que puedo dar en Casa de Adolescente, hermano, es que estoy viendo las gotas del rocío que el Señor tiene preparado para estos tiempos, para esta era. Porque cuando regreso del trabajo en mi casa en la tarde, ya hasta el final de la tarde y casi la noche, los adolescentes y niños van a mi casa que quieren hacer transcripción, amén, y solo esto lo puede hacer el Señor por medio de su palabra profética, amén. Aleluia. A minha experiência é que eu estou se cumprir o Salmo 110, né? As gotas do orvalho estão aparecendo. Eu, quando volto do meu trabalho na tarde, na noite, muitos adolescentes chegam na minha casa e eles estão sendo lavados pela palavra. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Bom dia, irmão. Meu nome é Esther. Eu sou da Colômbia. Estoy gracias al Señor sirviendo aquí en Panamá y verdaderamente es de mucho gozo estar sirviendo y cooperando con la obra del Señor aquí y más con la casa de adolescentes. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Esther, soy de Colombia y doy gracias al Señor. Soy sirviendo acá en Panamá y verdaderamente tengo mucho gozo de estar sirviendo, cooperando con la obra del Señor acá y amén, con la casa de adolescentes. Teníamos más testimonio, pero por causa del tiempo vamos a pasar a la conferencia de capitanes y tropa en la región 4. Jesús es el Señor. Amém, Chico Zé, tá sem som aí com vocês. Oh, Señor Jesús, no tenemos audio, hermanos. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Agora tem som. Amém. Amém. Vamos repetir. Estamos aqui na conferência Tropas e Capitães em Campina Grande, no Hotel Garden, que significa jardim. E batizamos esse auditório ontem de Casa Betânia. Amém. Vida da Igreja em Ressurreição. É prazer para nós. Estamos en la conferencia de tropas y capitanes. E todo esse auditório está cheio do vigor da vida de Deus. Oh, Por
Bautizamos este auditorio ayer como Casa Betania, vida de la iglesia en resurrección. Entonces, hermano Pedro, Amir, hermano Andrés y hermano que están en el live, todo este auditorio está lleno del vigor de la vida de Dios por medio de la palabra profética. Amén. Amén, hermano Pedro, hermano Andrés, Amir. Gracias al Señor que la palabra está haciendo la obra en la región 4. Oh Señor Jesús, Amém, irmãos? gracias al A Señor. câmera virou. No solo tenemos un mapa, sino un GPS. La palabra profética nos está dando el camino, dándonos la dirección. Señor Jesús, quería llamar a algunos que den testimonio sobre casa de adolescente de Río Grande del Norte. Ah, eh, Hoy yo fui bautizado en la conferencia y el Señor me llamó para llevar la luz en mi casa. Las gotas del rocío surgen. Amén, alabado sea el Señor. Las gotas del rocío surgen. Este es un testimonio de varios de la localidad. Ganado en la ciudad de Itallá, vive en Azul y fue trayendo a toda su familia, sus amigos, sus primos. Aleluya, el Señor está multiplicando las gotas de rocío. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor. Voy a llamar a la Casa Integral de Adolescentes de John Pessoa. Amén, hermanos. Hermano Amir, hermano Andrés. Quería compartir de nuestra experiencia de la Casa Integral de John Pessoa. Mucho vigor, mucha energía para hacer la obra del Señor. Adolescentes que eran inútiles, inadecuados, pero ahora están sirviendo al Señor con vigor. El Señor ha restaurado la palabra. Ellos duermen con Dios, despiertan con Dios. Y eso también resulta en el servicio también a la iglesia, servicio de alabanza, hacen gritos de guerra y también las ofrendas. Cuando oyen la palabra del Señor, pasamos también los encargos para ellos. El hermano Pedro había hablado sobre las gotas. Oh, Señor Jesús. Y los diezmos de ellos también excede a lo de los escribas y fariseos. También están sirviendo para traer al Señor de vuelta y están trayendo frutos en las escuelas también. El Señor ha hecho muchas cosas. Es difícil de compartir todo lo que está sucediendo en la casa. Quería pasar para Mariani para que también comparta un poco. Amén. Soy de la casa adolescente de John Pessoa. Señor tocó mi corazón. Estaba viviendo una vida vacía. Cuando vi a todos aquellos jóvenes y adolescentes amando al Señor, haciendo gritos de guerra, transcribiendo, sentí la necesidad que era eso lo que yo necesitaba. Y en poco tiempo sentí la necesidad de bautizarme y ahora estoy acá. Esa es mi vida, es la vida de la iglesia. Amén. El Señor también, por medio de los adolescentes, están siendo renovando los grupos familiares, que son más de 25, más de 13 bautismos. El Señor ha hecho muchas cosas en nuestro medio. Ahora tenemos que trabajar más y intensificar para doblar el número de la iglesia. Oh Señor Jesús. Amén.
porque teve palavra. Amén. E logo hoje na imersão, no ponto Me 3, llamo o padre Pedro, Carlos fala assim, ó, hago entre nós parte del precisamos equipo todos de ter um comportores de la coração región 4. cumprindo nossas funções como membros de um só corpo. O corpo de Terminamos de Cristo. hacer un campo en Recife, un campo muy fructífero, gracias al Señor, porque hay palabra. Y hoy en la inversión, el punto 3 dice, entre nosotros necesitamos tener todos un corazón de siervo, cumpliendo nuestras funciones como miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. E são Irmão Pedro, o Vitor tá tentando falar contigo. O irmão pode começar, que o áudio dele tá bem baixo. Jesus é o Senhor. Amém, amém. Bom, deu algum problema aí na transmissão, né? Lá de Campina Grande, Paraíba. Voltamos aqui então para um pouco de palavra e comunhão. Graças ao Senhor, né? Amén. Começando, Estamos teniendo un problema en la transmisión de Campinas Grandes, en Paraíba. nós estamos Volvemos aquí entonces para adolescentes recém-inaugurados. sobre la palabra y la comunión. Gracias al Señor, el Señor está avanzando en casa de adolescentes en San Pablo, también Graças a Deus, né? en Panamá. Nosotros estamos, gracias a Dios, con casa de adolescentes recién inaugurada y estamos con los colportores actuando para levantar una iglesia fuerte en Panamá, en Centroamérica. Y gracias a Dios estamos teniendo conferencia de tropas y capitanes en la región 4. Y también estoy sabiendo que al mismo tiempo en San Luis de Marañón está habiendo también una conferencia de jóvenes y adolescentes. Hermano, todo eso nos muestra que el Señor, Él realmente está formando un gran ejército de jóvenes santos de acuerdo a lo que nos prometió en Salmo 110, versículo 3. Y esto hoy es una realidad. Pero nosotros aún queremos en esta última conferencia, Generación Santa y Generación Final, trabajamos más la casa de adolescente, ya tenemos más de 500, pero también podemos tener aún más, porque sin adolescentes hoy en una iglesia la iglesia no puede cambiar de perfil. Cambiando el perfil de reuniones, de avance, de traer personas nuevas. Por eso es que necesitamos ayudar
hacer con que cada iglesia tenga un servicio de adolescentes, una casa de adolescentes y, si es posible, tenga casa de adolescente integral. Esto hará mucho, dará mucha ayuda a la iglesia. Y entonces en esta conferencia hemos dado un desafío para las iglesias. Vamos a usar esta fuerza que tenemos de la casa de adolescentes, los adolescentes, y usarlos como con los capitanes, dando la dirección, dándole apoyo, junto con los intendentes que se envuelven para hacer la logística, para dar suplimiento para esa fuerza maravillosa. Y nosotros podemos multiplicar el número de hermanos en las iglesias, cada iglesia, procurar multiplicar, doblar el número en un año. Hasta julio del año que viene, 2025, esperamos haber doblado el número de hermanos de las iglesias. Yo creo que no es difícil, porque no es difícil aumentar el número de adolescentes. Ellos forman parte, promoviendo un BNB, pueden traer decenas de personas nuevas, y a través de esas decenas de personas nuevas, adolescentes nuevos, podemos introducir a las familias, a los adultos, con trabajo en conjunto de los capitanes e intendentes. Yo creo que no es una utopía de querer doblar el número de personas en un año. Creo que con la fuerza que tenemos, el Señor es la que nos dio. Yo vengo hablando para los hermanos, es como si fuera un rayo láser. El rayo láser, en verdad, es hecho a través de una estimulación, una excitación externa a través de los rayos. Ustedes saben que el Señor, gracias a Dios, Él prometió en 2020, en Salmo 110, versículo 3, que las gotas de rocío caerán del cielo y formarán un gran ejército para luchar por el reino del Hijo. Y es lo que está sucediendo. Gracias, Señor, desde 2022, 2023, este ejército comenzó a formarse con los adolescentes y preadolescentes y hasta niños entrando en ese ritmo. Gracias a Dios, desde 2023, alentamos a los capitanes también a cuidar de esas tropas, y gracias a Dios, con esa sumatoria de fuerzas, hoy nosotros tenemos esa energía que Dios dio a la iglesia, que son los adolescentes, canalizándose a través de los capitanes, y también ahora a través de los intendentes, que están dando todo el apoyo necesario. La iglesia está dando todo el apoyo, y de esa manera nosotros podemos realmente, cada grupo familiar puede ser vitalizado, y también barrios que tienen hermanos nuevos, podemos hacer un BNB, y ciudades vecinas que no tienen una iglesia aún, un número pequeño de personas, podemos también ayudar con el BNB. Iglesias que no tienen casa de adolescentes, podemos ir allá también y ayudar la casa de adolescentes. Y eso, gracias a Dios, la energía que el Señor nos dio, esa energía toda es para que nos dirijamos en un solo punto, nos alineemos toda la energía que del rayo láser es primeramente. Existe una cámara de estimulación que es la que produce la intensificación del rayos monocromáticos de la misma longitud de onda, del mismo color. Y gracias al Señor por la palabra profética, estamos todos yendo al mismo ritmo, en la misma longitud de onda, el mismo color, y de esa manera podemos promover una coherencia. ¿Qué es la coherencia en la física? La coherencia es las ondas caminan en la misma frecuencia y en el mismo ciclo. Todo es en el mismo ciclo, en la misma fase.
no se anulan una a otra, al contrario, una intensifica a la otra y de esa manera conseguimos intensificar, alinear y entonces ese rayo láser no se dispersa, sino alcanza un solo punto y ese punto es el foco en que la palabra profética quiere alcanzar en cada semestre, en cada vez que el Señor nos da una palabra de orden. Gracias a Dios. Vamos a usar esa energía. Sean los capitanes, usemos esta energía canalizándola para hacer la voluntad del Señor. Los intendentes también vamos a sumarnos para que todo esto pueda suceder, doblando el número de personas y al mismo tiempo estamos promoviendo a los inversores del reino. Gracias a Dios, en cada región estamos teniendo cada vez más hermanos que nos hace sentido que nuestra vida no sea para hacer la voluntad de Dios. De acuerdo a lo que hemos hablado en la conferencia de joven, Hebreo capítulo 2, versículo 10, nos dice que Dios es la causa de nuestra existencia y que Dios también es por medio de Él es que nosotros pasamos a existir. O sea, Dios es quien quiso que nosotros existiéramos y Dios es quien nos hizo existir. Entonces, nuestra existencia no tiene sentido si no existiéramos para Dios. Y el Señor quiere sacarnos totalmente de este mundo. Nosotros crecimos acá, nacimos acá, vivimos acá, pero no nos acostumbramos a vivir en este mundo. Pero la iglesia no es de este mundo. La iglesia es una esfera, es una cosa celestial, espiritual, de otro mundo. Entonces, con relación a los inversores del reino, son 3 puntos que el Señor nos quiere liberar del mundo. Entonces, voy a aprovechar a hablar un poco más sobre la cuestión del mundo. Gracias a Dios que hubo en Génesis capítulo 1, tú puedes ver los versículos 1 y 2. Entre el versículo 1 y 2 sucedió algo. Génesis 1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La información que recibimos es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 Él trae una información negativa, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces Dios cuando crea los cielos y la tierra, Él crea los cielos de una manera maravillosa. Él crea la tierra no para ser un caos, sino para ser habitada. Así dice la Biblia. Entonces, ¿por qué en el versículo 2 la tierra se volvió sin forma y vacía? Algo sucedió. Alguna cosa fue exactamente lo que está descrito en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Allí nos muestra que Dios creó una criatura angelical con mucha pompa, con mucha belleza. Él era el sello de la perfección. Él era uno de los primeros ángeles a ser creados. Él ya fue creado para ser un líder de los ángeles, lleno de sabiduría, lleno de hermosura. No me voy a extender en eso. Entonces, por causa de su extrema sabiduría, su extrema belleza y hermosura, Él se enorgulleció, el orgullo entró en su corazón, la iniquidad entró en su corazón. Él quiso subir posiciones cada vez más altas, no se conformó en la posición que Dios le dio. Él quiso subir hasta llegar a ser igual a Dios. Claro que esto es imposible. Entonces Él fue echado fuera, lanzado fuera del reino de Dios, trayendo un reino paralelo en este universo. Con su rebelión instituyó el reino de las tinieblas, el reino de mentiras,
y pasó a ser el adversario de Dios. Esto hizo con que también la tierra de antes, como Dios la había creado, esta tierra se volviera desordenada y vacía por causa de la rebelión de Satanás que contaminó la tierra. Había tinieblas sobre la faz del abismo. Esto quiere decir que Dios no creó las cosas para tener tiniebla, pero por causa de la rebelión de Satanás, la tierra estaba sobre la faz del abismo. Esto es sobre el mar profundo. Por arriba había tinieblas, pero gracias a Dios, Dios entonces resolvió en Génesis 1, Él resuelve restaurar esta tierra que fue dañada por la rebelión de Satanás. Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios es el Espíritu de la vida, es el Espíritu que trae vida donde Él está. Entonces, gracias a Dios, ese Espíritu que se movía sobre las aguas, y la primera cosa que Dios hizo para recuperar la tierra, para restaurarla, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces la primera cosa con la que Dios comienza a restaurar la creación acá en la tierra fue la luz. Entonces no voy a detallar 7 días de la creación, 6 días de creación y séptimo descansó. Él restauró este mundo de entonces para que nuevamente la tierra sea habitable y pueda ser la voluntad de Dios. Entre tanto, el enemigo de Dios, el adversario de Dios, que es Satanás, sabe de eso, supo de eso. Entonces, él a través de una serpiente ingenua, un animal que Dios había creado, se incorporó en esa serpiente Satanás y fue a engañar a Eva. No voy a detallar, ustedes saben de la historia. Eva entonces fue engañada, fue corrompida su mente y terminó comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios le dijo que no comiera. Y él también lo dio a su marido que coma del fruto de ese árbol. De esa manera, el hombre cayó. Y cuando el hombre desobedece a Dios, él no sabe que él abre una puerta para que Satanás, que estaba aún fuera de este mundo restaurado por Dios, entre en ese mundo. Es por eso que en Romanos capítulo 5, versículo 12, como dice Romanos 5:12. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque por un solo hombre, pecaram. Então, passou así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, este mundo que Dios creó, este mundo era bueno, no tenía nada que ver con la rebelión de Satanás, este universo, pero infelizmente, a través del hombre, cuando transgrede la palabra de Dios, desobedeciéndola, él hizo con que se abra una puerta en este mundo, y por esa puerta entró el pecado por un solo hombre. Entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte también entró. Así la muerte pasó a todos los hombres. Mi versículo 14 de Romanos 5 dice: por tanto, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esto quiere decir que cuando Adán permitió que a través de su desobediencia a la palabra de Dios, permitió que entrara el pecado y la muerte, en verdad, quien entró fue el rey de la muerte, que es Satanás. Entonces, Satanás pasó a gobernar sobre el mundo. Por eso la Biblia dice que el mundo yace en el maligno.
y que el príncipe de este mundo es Satanás. Él domina este mundo y él quiere levantar una rebelión contra Dios y contra Cristo. Esto está en Salmo 2. Él quiere levantar para ir contra Dios y contra Cristo. Pero Dios lo lanzó, el destino de él está trazado, él y sus ángeles irán para el lago de fuego. No obstante, hoy tenemos dos reinos en lucha. Dios quiere hoy, a través de la iglesia, él restauró un reino en vida. Y en el mundo yace en el maligno, Satanás gobierna este mundo y todo gobierno necesita de una organización, así como el gobierno de Dios es gobernado por la vida, el reino de Dios por la vida, pero el gobierno de Satanás es gobernado por un sistema que él estableció en este mundo para poder sobrevivir. Por eso, hermanos, Dios quiere que nosotros, infelizmente, nacimos y crecimos en este mundo ya dominado por Satanás, por un gobierno sin vida. Necesita de organización, necesita de jerarquía, necesita de gobernantes, como habla Mateo capítulo 20. Solo para que ustedes entiendan, Mateo capítulo 20, cuando Jesús, la madre de Santiago y Juan, hicieron una petición queriendo que Jesús ponga a Santiago y Juan, uno a su derecha y otro a su izquierda, cuando Él venga en su reino. Y los 10 discípulos, cuando supieron esto, quedaron indignados. En el versículo 25, Jesús dice, llamándolos, sabe que los gobernantes de este mundo los dominan y los gobernantes ejercen potestad sobre ellos. Es así que funciona el mundo, porque desde que entró el pecado y la muerte en el mundo, Satanás pasa a dominar este mundo y este mundo fue implantado un gobierno sin vida, y todo gobierno sin vida necesita de una estructura de poder, que son los gobernadores que gobiernan sobre los pueblos, que dominan sobre los pueblos, y los gobernantes que ejercen autoridad sobre ellos. Entonces, este gobierno, este mundo es el que conocemos, un mundo en el cual nacimos, en el cual pasamos a vivir. Pero ahora Dios nos salvó. Cuando creímos en Jesús, fuimos salvos y Dios nos puso en otro reino, el reino en vida. Ese reino en vida es la iglesia. Hoy somos miembros del cuerpo de Cristo y ese reino aquí no es más del reino del mundo, como funciona en el mundo, no es un sistema usado por Satanás en el mundo. Este reino aquí es el reino de los cielos. Por eso el versículo 26 dice, no será así entre vosotros, no es así en la iglesia, no es así en el reino de Dios, que es gobernado por la vida de Dios. Por el contrario, quien quiera volverse grande entre vosotros será el que os sirva. Y quien quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque en el reino de Dios todo es por la vida. Y la vida hace con que cada miembro sirva de acuerdo con la función que Dios le dio. Porque Dios dispuso en el cuerpo los miembros como Él quiso. Él es quien nos puso a cada uno de nosotros, a cada miembro del cuerpo de Cristo, a funcionar de la manera que donde estamos, cómo funcionamos. Entonces, gracias al Señor. Por eso dice, quien quiera ser el primero sea vuestro siervo. Entonces, un miembro del cuerpo, de mi cuerpo, cada miembro aquí, él solo sabe funcionar. ¿Cómo debe funcionar cada miembro? Él no se preocupa sobre quién es el primero,
no tiene la preocupación de subir posiciones, de subir en la vida. Él solo quiere ser útil, solo quiere servir al cuerpo funcionando en el cuerpo. Versículo 28, así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Esto es solo para mostrarles que en la iglesia estamos en el reino de Dios, que Dios gobierna la iglesia por la vida. Gracias a Dios. ¿Cómo gobierna la iglesia por la vida? Por eso que Dios desea que Cristo sea el cabeza sobre la iglesia, sobre todos nosotros. Pero ¿de qué manera nos gobierna? Es por medio de su palabra. Él viene, es su palabra que sale de su boca, es quien gobierna nuestra vida, quien gobierna la iglesia por medio de la vida. Gracias a Dios estamos promoviendo a través de la inmersión en la palabra, a través de dormir con Dios, despertar con Dios, haciendo transcripción en la palabra, y en nuestras reuniones nos hablamos unos a otros con esta palabra, y esta palabra está circulando entre los miembros del cuerpo de Cristo y está gobernándonos, está siendo nutriente, está trayendo oxígeno y está sacando de nosotros todos los elementos que no son la verdad, que están saliendo de nosotros. De esta manera es que Dios gobierna. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en el mundo que queremos traer ese sistema del mundo en la iglesia. Por eso, primer punto que nosotros, o mejor, que Satanás derribó, fue la palabra por la cual Dios gobierna. La palabra de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, que está en Hechos capítulo 2, versículo 42. La iglesia sigue la enseñanza de los apóstoles, teniendo comunión sobre la enseñanza de los apóstoles, y así da la posibilidad para que Dios haga su obra, expandiendo su iglesia, ganando más personas. Entre tanto, Satanás dio el primer tiro, haciendo con que la palabra de los apóstoles no tenga más aprecio. Eso produjo ya una decadencia al final del primer siglo, con la vida de Pablo, al final de la vida de Juan. Entonces vimos que ya no había un aprecio por la palabra. Tanto es que en el segundo siglo no había la palabra de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles para gobernar la iglesia, trayendo el gobierno a la iglesia en vida. Por eso, hermanos, Satanás consiguió degradar la iglesia. Entonces, la primera cosa que nosotros restauramos fue la cuestión de la palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy esa palabra es la que nos está llevando adelante. Aleluya. Gracias al Señor por los milagros que están sucediendo. Cosas milagrosas están sucediendo porque Él está al comando, nos gobierna a través de la palabra. La palabra está circulando entre nosotros, trayendo la vida, trayendo dirección. Y la obra de Dios está sucediendo sin que percibamos. El propio Señor nos está dirigiendo, llevándonos adelante. Y el segundo tiro fue dado en el siglo II, ya que no había más gobierno en vida, no había más la palabra que sale de la boca de Dios que gobierna la iglesia. Los obispos, los líderes de las iglesias se querían reunir entre ellos para dar una dirección a la iglesia, y ahí ese gobierno es humano, es hecho por las opiniones humanas. Infelizmente, con la introducción de la jerarquía en la iglesia a través del gobierno humano, el clericalismo surgió. Surgió una clase especial de cleros y de laicos. Son dos clases en la iglesia. Los cleros son los que sirven a Dios y entienden las cosas de Dios, y los laicos no entienden, solo participan con sus ofrendas, y de esa manera la disputa por la posición, para subir posiciones, trayendo la jerarquía en la iglesia, haciéndose cada vez más evidente. Esto hizo con que terminara la iglesia promoviendo aún más degradación. Imaginen,
entre nosotros, uno compitiendo con el otro, uno teniendo envidia, uno teniendo odio del otro, uno quiere pisar al otro para subir en la iglesia, tener más altas posiciones, tener más popularidad, tener más fama. Esa disputa, hermanos, es en el mundo, pero en la iglesia no puede haber eso. Gracias al Señor, Él nos está restaurando también con relación a eso. Nosotros hoy, gracias a Dios, no tenemos estas disputas, no, cada uno sabe su posición, su función, siendo útil en su función por la palabra, gracias a Dios. Y el Señor va dándonos cada vez más cosas, más funciones, más responsabilidades conforme a nuestra fidelidad en la función. Nosotros no tenemos misión, solo queremos ser apenas fieles al Señor, aquello que Él nos entrega, queremos ser fieles y Él sabrá en su momento de exaltarnos. Por eso no te preocupes por posición, esto es algo del mundo. El Señor nos está libertando de eso a través de la circulación de la palabra. Ahora, el tercer punto, nosotros estábamos acostumbrados a tratar con el dinero en el mundo y no percibimos eso. Solo percibimos, hermanos, cuando el Señor nos exige que entreguemos el dinero para su obra, las dificultades que tenemos. Nosotros percibimos que el dominio, el poder que tiene el dinero sobre nosotros. Entonces, gracias a Dios, otro punto que el Señor nos está liberando del mundo. ¿Por qué? Porque así como la primera iglesia se levantó en Jerusalén, nadie habló nada a ellos, cada uno vendían sus propiedades y entregaba el dinero a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles daban a cada uno lo que cada uno necesitaba para vivir y lo otro era para vivir en común para el avance de la obra de Dios. Este era el principio de libertarse del mundo, pero poco a poco comenzaron a hacer lo mismo. Entonces, al final de la primera carta a Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esto impregnó nuestro corazón. Entonces, gracias a Dios, a través de la promoción de los inversores del reino y socios del evangelio, estamos siendo liberados del poder del dinero, del dominio del dinero. Estamos también aprendiendo a liberarnos de eso y entregar para que la obra del Señor pueda avanzar. Y el Señor nos ha entregado realmente todos los continentes, no por nuestra capacidad, nuestro merecimiento, somos el pequeño rebaño, pero Él le agradó darnos su reino. Entonces, conforme nos va dando su reino al predicar el evangelio del reino, todos los continentes, Él también nos va dando recursos financieros y también necesitamos de trabajadores para eso. Por lo tanto, queridos hermanos, vamos a ser liberados del mundo para que seamos útiles también con relación a los recursos financieros y también cada uno debe aprender a levantar un misionero, un seapista para hacer el seape entre nosotros. Entonces, para terminar, voy a leer esta cuestión del mundo. Juan capítulo 15, versículo 17. En el cuerpo de Cristo, hermanos, un miembro ama a otro. No es un miembro que disputa con otro. En el mundo las personas disputan, pero en la iglesia está el amor entre los miembros. Por eso, versículo 17 de Juan 15, esto os mando que os améis unos a otros. El mandamiento en el cuerpo de Cristo, entre los miembros, es uno amar al otro. Entre nosotros no hay disputas, no hay envidia, no hay provocaciones, no hay ira, no hay contiendas, sino amor debe imperar entre nosotros. ¿Por qué? Enseguida dice, porque si el mundo os odia, sabéis que primero me odió a mí, porque el mundo quiere provocar odio entre los hermanos, disputa entre los hermanos,
cuando pasamos a servir en la iglesia, el mundo pasó a odiarnos, porque primeramente odió a nuestro Señor Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, por el contrario, yo os escogí, por eso el mundo os odia. Nosotros fuimos escogidos del mundo, fuimos separados del mundo. El Señor nos separó del mundo para servir al Señor en la iglesia, en el reino, en vida, gobernado por Dios por medio de la palabra. Por eso el mundo nos odia. Y el capítulo 17 que he leído últimamente con ustedes, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Por lo tanto, hermanos, la iglesia no es del mundo. En la iglesia no se aplica el sistema que reina en el mundo, porque el mundo necesita personas que sean así. Usted y yo aún vivimos en el mundo, versículo 15. No pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Dios aún no nos sacó del mundo. Estamos acá viviendo en este mundo, aún para continuar sirviendo al Señor, predicando el Evangelio. Muchas personas todavía están en el mundo, necesitan ser separadas aún para el Señor. Entonces, no fuimos quitados del mundo. Solamente el Señor pide que nos guarde del mal. ¿Qué quiere decir guardar del mal? Es guardar del sistema reinante en el mundo. Nosotros estamos viviendo en el mundo, seamos guardados de este sistema reinante en el mundo por Satanás. En otras palabras, tú debes, estando en el mundo, debes estudiar bien, educarte. Necesitas mañana salir al mercado de trabajo, necesitas sí buscar ser perfeccionado, ser entrenado, ser el mejor profesional. Este es el sistema del mundo. Dios no te sacó a ti del mundo, esa es tu obligación, tu responsabilidad en el mundo, pero no traiga ese sistema en la iglesia. En la iglesia no es así. La iglesia no es quien más capaz que vence. La iglesia no es más experto, no es más inteligente, que sube sobre la cabeza de los demás, se coloca en los mejores lugares, privilegios. No es así en la iglesia. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy. Y seguidamente dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, en la iglesia, nuestro perfeccionamiento es la santificación. Y la manera de Dios de santificarnos es por la palabra de la verdad. Entonces, esta palabra debe circular entre nosotros, promoviendo el reino de Dios en vida en la iglesia. Este progreso del reino de Dios en la iglesia es que finalizará este mundo. Y nosotros, a pesar de que vivamos en el mundo, no somos del mundo, se nos guarde del mal, pero no introduzcamos ese sistema del mundo en la iglesia. En la iglesia somos pautados por la palabra nos santifica, la palabra nos lleva para la gloria y la gloria para la unidad. Y nosotros vivimos inmersos en la esfera del amor. Es por eso que amamos los unos a los otros, no es porque alguien nos ordene, sino que la propia palabra nos da la capacidad de amarnos unos a los otros. ¿Está bien? Era eso lo que yo quería hablarles a ustedes. Amén, amén, Amir, ¿tú estás ahí? Sí, hermano Pedro, estamos acá. Muy fantástico, hermano, maravilloso. La manera con que el Señor condujo. Primero que es una maravilla ver tantos testimonios de los hermanos. La casa de adolescentes en San Pablo, en Panamá, la región 4, las casas de adolescentes, y los hermanos infelizmente no dio para
Hoy el testimonio de San Luis de Marañón, de la región 4, conferencia, maravilloso. El Señor realmente está formando un gran ejército de tropas y capitanes. Yo quedé muy impresionado porque siempre creí que el mundo ya ha sido dañado, ya ha sido, cuando el Señor creó al hombre, ya estaba todo dañado, pero este versículo estaba escondido. Reinó la muerte desde Adán. Oh Señor Jesús, eso es maravilloso. Y podemos ver, de acuerdo a lo que se va avanzando de riquezas materiales, el Señor fue dando luz y revelación con respecto a aquel asunto de las mujeres que fueron expulsados aquellos demonios y el Señor nos fue dando luz también con relación al mundo. Qué cosa fantástica. Estamos en medio de este sistema y no percibíamos aún nuestras dificultades teníamos en relación a las ofrendas de riquezas materiales porque estábamos dentro de este sistema y todo lo que me enseñaron es mío, nada es de Dios, todo era para mí. Pero realmente maravilloso, el Señor nos está salvando de este mundo. Y en este mundo todo tiene un sistema, personas, gobernantes. Pero cuando somos salvos, la vida de Dios pasó a reinar. Solo que, aunque la vida de Dios reine, si solo piense que la vida de Dios está reinando, no queda tan claro. Pero la palabra, por medio de la palabra, el gobierno de Dios fue establecido nuevamente en la tierra. Por eso que al final podemos que el hermano Don presentó, hermano Pedro, esos 3 tiros. La palabra profética, lo que Dios habla, fabla por medio de su boca. La boca de Dios fue restaurada en nuestro medio. Entonces pasamos realmente a disfrutar de la palabra, rumiarla, a hacer la inmersión, a inculcar esta palabra. Eso entonces comenzó a trabajar en la iglesia, aún en el asunto de la palabra que trajo luz sobre la jerarquía, de servir por amar al Señor. Y tenemos una función, no estamos buscando posición, solo apenas servimos porque tenemos una función. Y mientras servimos, aparece quiénes somos. Todo esto relacionado a la posición, el Señor también habla con relación a la parte financiera, está ganando totalmente nuestro corazón. Mismo diariamente no estamos hablando más con los hermanos. Los hermanos nos buscan. Yo quiero ser un inversor del reino. Quiero poner mi corazón. Estamos viendo la reacción que los hermanos tienen cuando oyen la palabra. Eso es algo que está cambiando la esfera de la vida de la iglesia. Y nosotros tenemos un trabajo muy grande, como tú hablaste. Los adolescentes reavivaron las reuniones. Ellos reavivaron nuestro servicio, reavivaron la predicación del evangelio, de traer personas. Entonces tenemos que aprovechar este momento. Cada iglesia necesita aprovechar este momento. Quien no tiene casa adolescente, ore al Señor, buscar ayuda de los lugares que ya tienen, de tener una casa de adolescente para que la vida de la iglesia sea totalmente turbinada, reavivada. Y estos adolescentes son locos, traen mucha gente a la vida de la iglesia. Podemos cuidar, son familias que vienen a nuestro medio. Oh Señor Jesús, maravilloso. Entonces, vamos a avanzar y ahora al final, estos versículos que fue leído de Juan, realmente el mundo nos odia porque odió primero al Señor. ¿Por qué que nos odia? Porque no estamos más en ese sistema. Estamos oyendo la boca de Dios, estamos sirviendo en una función que no es por posición, poniendo delante del Señor, delante de los apóstoles. Esto es un principio maravilloso. Vamos a avanzar, predicar al Señor, al Evangelio del Reino y traer al Señor de vuelta. Oh Señor Jesús. Y Andrés, ¿estás ahí? Acá estoy con el celular y no te veo. Qué palabra buena, hermano. Siempre yo disfruto de esta palabra cuando el hermano Pedro comienza a hablar. Gracias al Señor que no estamos en el sistema del mundo.
y si aún estamos, pedir al Señor, Señor, nos saque de ahí, porque no es por nuestra fuerza natural, no es nuestra capacidad, es realmente por la palabra de la verdad, que el Señor ha infundido la realidad de la vida para dentro nuestro, llenándonos, haciéndonos uno con el Señor. Pero en en Juan, el Señor, capítulo 17, el Señor dice que no nos sacará del mundo. Él oró para que no nos saquen del mundo, sino guarden del mal. Yo encontré muy bueno si permanezco en la tierra, porque muchas personas aún necesitan ser salvas. Necesitamos predicar el evangelio, salir a las calles como los comportores hacen, contactar a las personas con ayuda de los adolescentes. Vamos a revolucionar esa predicación del evangelio. Gracias al Señor que en la iglesia la palabra profética todos estos últimos años ha inculcado en la iglesia, nos ha dado otra configuración, restaurando ese trípode, la palabra profética. Nosotros amamos la palabra profética. Segundo, servimos también, funcionamos en el cuerpo, no también con miras a una disputa de poder, no tenemos nada del sistema del mundo, y si tenemos vamos a despojarnos. Y el tercer pie es la riqueza de bienes materiales, que en el mundo era todo así para mí, para nosotros, acumular riqueza, pero el principio que Dios nos dio es todo para el Señor, es para la obra del Señor, para la expansión del Señor, se pueda concluir esta era y volver con su reino. Entonces, gracias al Señor, vemos que toda la iglesia están teniendo comunión en eso. En la última experiencia fue que la compra del SEAP nuevo, las hermanas movilizándose y dieron el doble de lo que intentaban dar, más de que el doble. Eso es vencer el dominio del mundo sobre nosotros en la vida de la iglesia. Ahora tenemos un camino adelante abierto, y dentro del cuerpo de Cristo debemos amarnos unos a los otros, que esa es un mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es para ser ejecutado. Amén. Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús, amén. Aleluya. Hermanos, qué alegría este momento de la iglesia, ese trípode funcionando con toda intensidad. La palabra llega, hace los miembros funcionar, también nos ayuda a ofrendar, librándonos de todo lo que nos arraiga a esta tierra, y eso nos va a colocar a su gloria. Oh Señor Jesús, estoy aquí con Joel, representando a los adolescentes. Él va a hacer una oración para finalizar esta live. Hermanos, toda la iglesia necesita estar envuelta con la misma intensidad, con la misma frecuencia, con el mismo color, para formar ese láser, para alcanzar al imperio de las tinieblas, predicando el evangelio del reino en las calles, edificando la iglesia y trayendo al Señor de regreso. Para eso alentamos a los hermanos a ser perfeccionados, a envolverse con las herramientas que el Señor nos dio. En esta semana tuvimos más de 25 capitanes acá en el PAC, para que pudiéramos ser perfeccionados con el comportaje dinámico, casa de adolescente. Hoy están aquí junto con los hermanos, y tú también en tu región marque con su equipo de capitanes, con los adolescentes, para ir para el SEAPE, tener esa experiencia, una experiencia más profunda y refinada, sirviendo al Señor con alegría. Amén. Señor Jesús, gracias, Señor, por la palabra profética que nos da la dirección. Señor Jesús, esta palabra puede ser circular en el cuerpo, entre los miembros, para promover ese gobierno de Dios en vida. Vamos a asumir esta responsabilidad de realmente levantar más seapistas, más comportores. Oh Señor Jesús, Señor, pueda realmente ir a las calles, practicar esta palabra. Oh Señor Jesús, ese gobierno en vida, que tu palabra pueda circular en nuestro corazón. Oh Señor Jesús, amén. Amén, hermanos. Gracias, hermano Pedro. Jesús es el Señor. Aleluya. Damos un grito de guerra acá.